El libro de Hechos, lección 5, la conversión de Pablo. El propósito de la lección de esta semana es que en la naturaleza humana existe la tendencia a irse a los extremos. La lección la dividiremos en dos partes. La primera, Saulo el perseguidor. La segunda, Pablo el discípulo. Frecuencia cristiana. Muchos son fanáticos, los consume un celo equivocado por la religión, pero el carácter es la verdadera prueba del discipulado. ¿Poseen ellos la mansedumbre de Cristo? ¿Poseen su humildad y su dulce benevolencia? ¿Está el templo del alma vacío de orgullo, arrogancia, egoísmo y censura? Si no lo está, entonces no saben ellos a qué clase de espíritu pertenecen. No se dan cuenta de que el verdadero cristianismo consiste en llevar mucho fruto para la gloria de Dios. Iniciemos con la primera parte, Saulo el perseguidor, Hechos 26 del 9 al 11. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en la sinagoga, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Saulo de Tarso sobresalía entre los dignatarios judíos que se habían excitado por el éxito de la proclamación del Evangelio. Aunque ciudadano romano por nacimiento, era Saulo de linaje judío y había sido educado en Jerusalén por los más eminentes rabinos. Y ellos lo consideraban como un joven muy promisorio y acariciaban grandes esperanzas con respecto a él como capaz y celoso defensor de la antigua fe. Su elevación a miembro del Sanedrín lo colocó a una posición de poder. Saulo había tomado una parte destacada en el juicio y la condena de Esteban, y las impresionantes evidencias de la presencia de Dios en el mártir lo habían inducido a dudar de la justicia de la causa que defendía contra los seguidores de Jesús. Su mente estaba profundamente impresionada. En su perplejidad se dirigió a aquellos en cuya sabiduría y juicio tenía plena confianza. Los argumentos de los sacerdotes y príncipes lo convencieron finalmente de que Esteban era un blasfemo, de que el Cristo a quien el discípulo martirizado había predicado era un impostor, y de que los que desempeñaban cargos sagrados tenían razón. No llegó Saulo sin luchas graves a esta conclusión, pero al fin su educación y prejuicios, su respeto por sus antiguos maestros y el orgullo motivado por su popularidad le fortalecieron para rebelarse contra la voz de la conciencia y la gracia de Dios. Y habiendo decidido plenamente que los sacerdotes y escribas tenían razón, Saulo se volvió acérrimo en su oposición a las doctrinas enseñadas por los discípulos de Jesús. Por lo anterior, podemos decir que no debemos conformarnos con el testimonio de hombre alguno en cuanto a lo que enseñan las Sagradas Escrituras, sino que debemos estudiar la palabra de Dios por nosotros mismos. Si dejamos que otros piensen por nosotros, nuestra energía quedará mutilada y limitada a nuestras actitudes. Las nobles facultades del alma pueden reducirse tanto por no ejercitarse en temas dignos de su concentración, que llegan a ser incapaces de penetrar la profunda significación de la palabra de Dios. La inteligencia se desarrolla si se emplea en investigar la relación de los asuntos de la Biblia, comparando escritura con escritura y lo espiritual con lo espiritual. Cuando el libro de Dios se abre sin oración ni reverencia, cuando los pensamientos y afectos no están fijos en Dios o no armonizan con su voluntad, el intelecto queda envuelto en dudas, y entonces con el mismo estudio de la Biblia se fortalece el escepticismo. El enemigo se posesiona de los pensamientos y sugiere interpretaciones incorrectas. Esto es exactamente lo que ocurrió a Saulo de Tarso para convertirse en el más acérrimo enemigo de los discípulos de Jesús. Cuando los hombres no procuran estar en armonía con Dios en obras y en palabras, por instruidos que sean, están expuestos a errar en su modo de entender las Sagradas Escrituras, y no es seguro confiar en sus explicaciones. Esto le sucedió a los líderes judíos para inducir a Saulo a la rebelión. Entonces, ¿cómo interpretar correctamente la Biblia? Primero, acercarse a ella como un niñito que quiere aprender. Segundo, pedir la iluminación del Espíritu Santo. Él es el único maestro eficaz de la verdad. Y tercero, tener disposición de obedecer, entregándole nuestra voluntad. Esto fue lo que ocurrió con Saulo después de su encuentro con Cristo en el camino a Damasco. Hechos 9, 4 al 6.
y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Cuán diferente fue su entrada en la ciudad. Herido de ceguera, impotente, torturado por el remordimiento, buscó el hogar del discípulo Judas, donde en la soledad tuvo la oportunidad de reflexionar y orar. La fe es el medio por el cual la verdad o el error encuentran abrigo en la mente. Por el mismo acto de la mente se recibe la verdad o el error. Pero hay una gran diferencia en que creamos la palabra de Dios o los dichos de los hombres. Cuando Cristo se reveló a Saulo y éste estuvo convencido de que estaba persiguiendo a Jesús en la persona de sus santos, aceptó la verdad tal cual es en Jesús. Un poder transformador se manifestó en su mente y carácter, y llegó a ser un hombre nuevo en Cristo Jesús. Recibió la verdad tan plenamente que nada ni nadie pudieron sacudir su fe. Cuando hablamos de la fe, debemos tener siempre presente una distinción. Hay una clase de creencia enteramente distinta de la fe, como el caso de Saulo antes de su conversión. La existencia y el poder de Dios, la verdad de su palabra, son hechos que Satanás y sus huestes no pueden negar en lo íntimo de su corazón. Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Pero esto no es fe. Donde no solo existe una creencia en la palabra de Dios, sino que la voluntad se somete a Él, donde se le entrega el corazón y los afectos se aferran a Él, ahí hay fe, una fe que obra por el amor y que purifica el alma. Esto es lo que ocurrió con Saulo el perseguidor, primero lobo, después oveja de Cristo. Continuemos con la segunda parte, Pablo el discípulo, Hechos 9:17. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Apenas podía creer Ananías las palabras del ángel, porque los informes acerca de la acerba persecución de Saulo contra los santos de Jerusalén se había extendido grandemente. Se aventuró a protestar: Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántas males ha causado a tus seguidores, y aún aquí en Damasco tiene facultad de los príncipes sacerdotes de prender a todos los que invocan tu nombre. Pero la orden fue imperativa: ve, porque instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. El Señor siempre asigna una tarea a cada ser humano. Esta es la cooperación divino-humana. Aquí conocemos al hombre que obedece la luz que se le ha dado. Si Saulo hubiera dicho: Señor, no me siento inclinado en lo más mínimo a seguir tus indicaciones para obrar mi propia salvación, todo habría sido inútil, aunque Dios le hubiera dado 10 veces más luz. La obra del hombre es colaborar con Dios, y el conflicto más duro y más severo se produce cuando llega la hora de la gran resolución del ser humano de someter su voluntad y sus caminos a la voluntad y los caminos de Dios, y confiar en las influencias de la gracia que lo han acompañado durante toda su vida. El hombre debe llevar a cabo esta obra de sometimiento. Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Las noticias de la conversión llegaron a los judíos produciendo una gran sorpresa. Pablo había sido conocido anteriormente como un celoso defensor de la religión judía y un incansable perseguidor de los seguidores de Jesús. Era valeroso, independiente, perseverante, y sus talentos y preparación lo capacitaban para prestar casi cualquier servicio. Razonaba con extraordinaria claridad, y ahora los judíos veían a este joven de posibilidades extraordinarias unido a los que anteriormente había perseguido y predicando sin temor en el nombre de Jesús. El pesar y la ira de los judíos por causa de la conversión de Pablo no conocía límites. Pero él era firme como una roca y se ilusionaba de que cuando relatara su maravillosa experiencia a sus amigos, cambiarían de fe como él lo había hecho y creerían en Jesús. Había sido estrictamente consecuente en su oposición a Cristo y sus seguidores, pero cuando fue detenido y convencido de su pecado, inmediatamente abandonó sus malos caminos y profesó la fe de Jesús. Creía plenamente entonces que cuando sus amigos y sus asociados escucharan las circunstancias de su maravillosa conversión
y vieran la transformación que se había producido en el orgulloso fariseo que perseguía y entregaba a la muerte a los que creían que Jesús era el Hijo de Dios, ellos también se convencerían de su error y se unirían a las filas de los creyentes. Ahora, como discípulo, Pablo, mientras oraba en el templo de Jerusalén, le llegó el mensaje: ve, porque yo te tengo que enviar a los gentiles. Así también, los que son llamados a unirse con Cristo deben abandonarlo todo para seguirle. Deben romper relaciones antiguas, renunciar a ciertos planes de vida y entregar esperanzas terrenas. Mediante labor y lágrimas, en soledad y con sacrificio, deben sembrar la semilla y ésta a su tiempo producirá fruto. Decidamos hoy tener diariamente un encuentro con Cristo a través de la oración privada, que es el aliento de nuestra alma. Y en esos momentos aceptar la invitación y la oferta de Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana.